A continuación, la ponencia que vamos a presentar son avances en las relaciones hídricas de los árboles frutales y la eficiencia de la gestión del riego. Está a cargo del doctor ingeniero agrónomo de la Universidad de Lleida, investigador senior del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de España. Le damos la bienvenida al World Cherry Conference 2021. Muy bienvenido el doctor Joan Girona. Buenos días, mi nombre es Joan Girona y soy investigador IRTA especializado en temas relacionados con la respuesta de los árboles frutales al riego. Durante unos 40 minutos analizaremos algunos de los aspectos importantes sobre las relaciones hídricas de los árboles frutales y deficiencias de riego, y haremos especial hincapié en aquellos avances tecnológicos que nos pueden facilitar su aplicación. Esta presentación no pretende ser un compendio general de riego en frutales, sino una muestra de ideas, conceptos y técnicas que puedan ayudarnos a mejorar el cómo utilizar el agua en nuestras plantaciones. Con este objetivo he seleccionado 4 temas que creo son de gran importancia para conseguir esta mejora. El primer tema sería ¿por qué las plantas necesitan agua? Este tema pretende desarrollar los conceptos que a veces nos pueden parecer algo complicados, pero que son básicos para entender por qué las plantas necesitan agua, cómo funciona el movimiento de agua a través de las plantas y que a veces me da la impresión que en la práctica diaria del regadío se olvidan un poco. Para desarrollarlo repasaremos las bases agronómicas y fisiológicas del riego. Pero antes de empezar, quisiera que pensasen sobre la siguiente pregunta. ¿Por qué regamos? Les sugiero que repasen mentalmente ustedes cuál creen que debería ser la respuesta a esta pregunta. De momento no intentaremos responderla y al finalizar la presentación volveremos a ella. Retomando nuestro hilo, veamos por qué las plantas necesitan agua. Y lo haremos a través de estos 4 indicadores que les he puesto en la pantalla. Pero antes necesitamos algún indicador, algún parámetro que nos ayude a evaluar el estado hídrico de las plantas. Este indicador sería el potencial hídrico. Podríamos haber elegido otros, ¿no? La conductancia estomática, la transpiración, la fotosíntesis, el micromovimiento de los troncos, pero creo que el potencial es el indicador más universalmente utilizado. Científicamente se define como la energía del agua en un punto determinado. Coloquialmente podríamos decir que es la fuerza con que la matriz, ya sea suelo, tejidos vegetales o atmósfera, retiene el agua. El equipo con el cual lo medimos es este que ustedes ven en pantalla, donde básicamente lo que hacemos es coger una hoja, por ejemplo de almendra, situarla dentro del cilindro con el peciolo hacia el exterior, tapamos el cilindro con esta tapa herméticamente, damos gas y cuando por el peciolo sale una pequeña gota de agua, quiere decir que la presión que hemos puesto dentro del cilindro es equivalente a la fuerza con que la hoja retiene el agua. Leemos el manómetro y tenemos este valor. Hemos podido cuantificarlo. Y esta cuantificación nos sirve para diferenciar realidades tan claras como esta. Aquí en azul tenemos la evolución estacional a lo largo del año de una plantación de riego de almendro bajo condiciones de riego total y aquí otra en rojo en condiciones de riego deficitario 1. Son 2 realidades diferentes y este indicador nos permite diferenciarlos. Esta sería básicamente la finalidad del indicador. Volviendo al potencial hídrico, el concepto del potencial nos ayuda a explicar por qué, por ejemplo, pasa agua de un suelo más mojado, que podría ser esta partícula de aquí, a otro más seco. El más mojado con un potencial de menos 0.04 megapascales y el más seco con un potencial de menos 0.2 megapascales. ¿En qué sentido se moverá el agua? Es evidente, siempre se mueve de lo más húmedo a lo más seco, del potencial más alto, en términos reales, al potencial más bajo, que es el de menos 0
20. Y esta misma idea es la que nos sirve para explicar el movimiento de agua dentro de la planta. El agua llega a las plantas por las raíces y de las raíces entra en las raíces porque el agua en la planta, por ejemplo, puede estar a menos 0,03 megapascales y en la raíz a menos 0,5. Este gradiente es el que succiona el agua hacia el interior de las raíces, ¿no? El agua entra a las raíces porque los pelos absorbentes toman agua de las partículas de suelo. Una vez dentro de los pelos absorbentes atraviesa diferentes estructuras de la raíz hasta que llega el xilema. Evidentemente, en este recorrido tiene que vencer algunas resistencias, el pasar de una célula a otra. Esto se consigue básicamente por la fuerza de succión de la diferencia de potenciales. Y esto nos explica por qué el agua puede subir desde la raíz hacia la parte superior del árbol y luego transpirarse a la atmósfera. El agua se pasa de la hoja a la atmósfera a través de los estomas. Los estomas son estos pequeños orificios que ven aquí, en este caso en una hoja de cerezo, que permiten esto, poner en contacto la hoja con el aire. Aquí tenemos otros estomas, en este caso de viña, que son, aquí tenemos un estoma cerrado y otro estoma abierto. La ubicación del estoma en una hoja, en este corte transversal de hoja, lo podemos ver, se sitúan en la parte inferior normalmente, en el en vez de las hojas, y detrás del estoma, que sería esta apertura de aquí, lo que habíamos visto, con unas células que se pueden abrir y cerrar, tiene una cámara subestomática, ¿no? Lo que se pone en contacto en el ambiente es la cámara subestomática con el ambiente cuando la célula, el estoma está abierto. Y a través de aquí sale el vapor de agua, que es el agua que transpiramos a la atmósfera. Y este movimiento de agua que pasa de las hojas a la atmósfera se rige básicamente también por este gradiente, pero aquí miren ustedes que el gradiente es extremadamente grande, puede ser de menos 1,2 megapascales en la hoja a menos 95 megapascales en el ambiente para un día seco. Afortunadamente, los estomas sirven de barrera para que esta hoja no se deshidrate. Así, si tiene que regular la transpiración, el estoma cerrará, como vemos aquí, y si tiene que transpirar más, el estoma estará abierto, ¿no? El estoma actúa de una forma muy inteligente para evitar que las plantas se desequen en demasía. El valor del potencial de agua en la atmósfera dependerá básicamente de ¿qué? De la humedad relativa de aire y de la temperatura de aire. O sea, en definitiva, la transpiración también está afectada por el déficit de presión de vapor en el aire, que es un parámetro que nos indica la aridez del aire y la capacidad de absorber agua que tiene este aire, ¿no? Y esto de nuevo nos explica lo que les comentaba antes, ¿no? Porque se mueve el agua básicamente por diferencia de potenciales. Dejemos ahora estos aspectos más fisiológicos y vamos quizás a los más agronómicos. Cuando nosotros regamos o llueve, depositamos agua en el suelo. Esta agua, teóricamente o idílicamente, debería ser absorbida por las raíces, pero no todas así. Perdemos agua por percolación, perdemos agua por escorrentía, se pierde agua o se almacena en reservas que están fuera del alcance de las raíces o la perdemos por evaporación. Toda esta agua con las flechas rojas es lo que nosotros denominamos pérdidas de agua. No es el agua que queremos. Nosotros el agua que queremos es que el agua que aplicamos vaya directamente a las raíces y siga este camino hasta que se transpire, ¿no? Este es nuestro objetivo como el agua. De todas formas, también comentarles que la percolación o la evaporación, por ejemplo, también tienen su parte favorable. Gracias a la percolación nosotros lavamos las sales de los suelos o gracias a la evaporación tenemos una humedad ambiental, un déficit de presión de vapor en el aire menos restrictivo y esto es siempre positivo. Pero en términos generales quedemos con la idea de que nuestro riego tendría que ir orientado
a poner agua cerca de las raíces para que éstas las puedan absorber. De estos valores, la evaporación y la transpiración es lo que nosotros denominamos evapotranspiración del cultivo, aquello que teóricamente utiliza nuestro cultivo, y la escorrentía, reservas y percolación nos sirven para determinar cuál es la eficiencia del sistema de riego. En otras palabras, si nos dicen que un riego es eficiente al 70%, querría decir que un 70% del agua la absorben las raíces y el 30% se dirige hacia temas de escorrentía, reservas o percolación. Como hemos visto, la salida de agua desde la planta se produce a través de los estomas, pero por estos mismos estomas, además de que salga el agua de una forma muy importante, también permite que entre el dióxido de carbono, básico para nuestra fotosíntesis. Y la relación que hay entre agua que sale y dióxido de carbono que entra es tan grande que nos permite dibujar lo que llamamos funciones de producción. Aquí ven ustedes, por ejemplo, en el caso del maíz, la producción esperada es absolutamente dependiente del agua evapotranspirada por nuestro cultivo, de tal forma que si nosotros queremos producciones de 20 toneladas, necesitaríamos una transpiración equivalente a 600 milímetros. Si nuestras plantas transpiran 400 milímetros, no podremos aspirar a producir más de 12 toneladas. Hay una relación muy directa entre el agua transpirada y la capacidad de producir alimentos de nuestras plantas. Para producir alimentos hay que transpirar agua. Y esta relación no es tan solo constante o tan potente en maíz, también lo es en otros cultivos leñosos, por ejemplo, como en el almendro. Y aquí lo tienen ustedes. Quizás un poquitín más de curvatura, y esta curvatura que viene en la parte superior se debe probablemente, aquí tan solo contamos producción y no biomasa. Si aquí contásemos hojas, tallos, restos de estructura, maíz y todo, probablemente esta relación sería más lineal. En cualquier caso, de nuevo, para producir alimentos necesitamos que las plantas transpiren agua. Vistos los temas de transpiración, pasemos a temas de fotosíntesis y crecimiento vegetativo. Esta figura del profesor Tertschau nos sirve muy bien para explicar lo que queremos explicar aquí. Es básicamente que el crecimiento expansivo es muy sensible al déficit hídrico y la fotosíntesis lo es menos. Vean ustedes que el crecimiento vegetativo nos cae rápidamente a medida que tenemos un potencial hídrico en hoja más negativo. Vean ustedes estos valores de cada vez más negativo, la hoja más seca, la planta más seca, y aquí tenemos la capacidad porcentual del parámetro que evaluemos. Aquí tenemos al 100%, pero por poco que se seque la planta, el crecimiento vegetativo cae. Mientras que la fotosíntesis es muchísimo más resistente a la pérdida de potencial de las hojas. Para ilustrarlo, veamos simplemente dos casos reales: almendros jóvenes, el crecimiento de volumen de copa versus el potencial hídrico. Tan solo vean ustedes aquí que hay una caída muy importante debido a que cada vez es más negativo el potencial, menos 0,9 megapascales, menos 1 megapascal, y podríamos decir que a menos 1,20 megapascales el crecimiento ya es cero, menos 1,20 megapascales. Comentarles que el parámetro o el proceso por lo cual el crecimiento vegetativo es sensible al déficit hídrico es simplemente porque a medida que tenemos una planta más seca estamos perdiendo turgencia. Es la turgencia la que limita nuestro crecimiento. Pero en definitiva, quedémonos con lo que antes habíamos dicho. A medida que tenemos la hoja más seca, la planta con potenciales más negativos, cae muy rápidamente el potencial. Veamos ahora, pues, qué es lo que pasa en fotosíntesis. Este es otro ejemplo. Este caso es el duraznero y miren ustedes
como también hay una caída, pero observen una cosa, aquí teníamos los menos 1,2 megapascales al cual el crecimiento vegetativo se hacía cero. Miren ustedes dónde está la fotosíntesis y además la pendiente es muchísimo más suave. En definitiva, el crecimiento expansivo es extremadamente sensible al estado hídrico, la fotosíntesis mucho menos. Otro parámetro que nos interesa es la refrigeración. La refrigeración se produce porque las plantas, al transpirar agua, hay un consumo de energía. Este consumo de energía lo absorben de las hojas y por lo tanto les baja la temperatura. Un ejemplo de cómo actúa esto podría ser aquí en viña. Aquí tenemos una planta regada al 100% de la ETC, donde la temperatura media es 24,3 grados, una planta muy bien regada, una planta regada solo a la mitad de sus necesidades y la temperatura es de 27,2 grados, 3 grados más, y una planta regada solo con una cuarta parte de sus necesidades y la temperatura es 30 grados. La importancia de la temperatura de la hoja en la fotosíntesis es dramática, aquí de nuevo en durazno, y vean a ustedes cómo a partir de 28 grados aquí hay una caída de fotosíntesis hasta 36. La pregunta es cómo una hoja que en principio quiere hacer fotosíntesis, ¿cómo puede hacerlo si el día es un día muy caluroso con temperaturas de 36, 38 grados y además está permanentemente calentándose por el efecto directo del sol? Evidentemente, la transpiración juega un papel importante. Hasta aquí un poco el repaso de estos temas más fisiológicos. Veamos ahora algunos conceptos de eficiencia de riego. Cuando analizamos eficiencias de riego podríamos hablar de muchas eficiencias. La eficiencia productiva, kilos de alimentos por metro cúbico de agua, la eficiencia energética por kilovatio hora utilizado en mover el agua, en eficiencia social, lugares de trabajo, en eficiencia económica, evidentemente beneficio, o en eficiencia medioambiental, que lo podríamos analizar desde muchos aspectos, pero podríamos poner polución. En nuestro caso nos centraremos en eficiencia productiva porque creo que es el parámetro que mejor entenderemos, ¿no? Y evaluaremos cuál es el efecto de las estrategias de riego, del sistema de riego que nosotros utilicemos sobre esta eficiencia. Para ilustrar esto, les voy a presentar un resumen de toda una serie de trabajos que hicimos en nuestro grupo en los años anteriores, en este caso sobre manzana. De acuerdo con FAO, producir una manzana cuesta 70 litros, una manzana de unos 200 gramos. Y nosotros lo quisimos verificar. ¿Cómo lo verificamos? Pues midiendo el agua que se utilizaba en unas parcelas en producción, con el sistema de riego tradicional en nuestra zona, que sería el riego por inundación, con una frecuencia de riego cada 15 días, ¿no? Lo quisimos probar más tarde en riego localizado y vimos que podíamos bajar de 69 a 63 litros. Habíamos cambiado a un sistema muchísimo más eficiente, pero la bajada era muy suave. ¿Por qué era muy suave? Porque simplemente habíamos utilizado el sistema de riego, no el conocimiento asociado al manejo del sistema de riego. A medida que íbamos introduciendo más conocimiento en la gestión del riego, 44, 42 litros, dos nuevas experiencias, 38 y 38, y finalmente una experiencia que éramos capaces de producir con 31 litros. Estos 31 litros no tan solo era un manejo muy ajustado del sistema de riego, de aplicar el agua cuando la necesitaba, sino también de jugar con estrategias de riego deficitario que más adelante veremos. Hacer padecer hídricamente el árbol en algunos momentos en que esta agua no es muy productiva. He de comentarles que estos resultados, que nosotros los hicimos en campos experimentales nuestros, en lugares donde hacemos ensayos, luego lo intentamos verificar y hemos encontrado ejemplos en la realidad de productores que están en cada uno de estos estadios, con lo cual podemos asegurar
que no es tan solo fruto de la experimentación, que a veces lo permite todo, sino de la realidad agronómica de nuestros productores. Aquí lo que pasamos es de una realidad de 69 litros a otra de 31 litros. ¿Cuál sería la mejora en eficiencia? Claro, si calculamos eficiencia, el de 69 litros, en términos de eficiencia, sería que tenemos 2,9 kilos de manzana por metro cúbico de agua utilizado, en el que utilizábamos 31 litros para producir la manzana, 6,45 kilos es lo que producíamos por cada metro cúbico de manzana. Hemos mejorado nuestras eficiencias en un 123%. Estas mejoras las podríamos utilizar o las podríamos expresar en muchísimos otros cultivos. Tenemos información de ello, pero evidentemente el tiempo es limitado y nos quedaremos con esto. Otro parámetro interesante a evaluar y que tiene efecto sobre la eficiencia es la uniformidad del riego. Pero antes de entrar en el tema de uniformidad, permítanme un nuevo cuestionario. Si ustedes tuviesen que regar, ¿cuál de estas dos estrategias utilizarían? ¿Todas las plantas deben recibir el mismo volumen de agua de riego? ¿O todas las plantas deben tener el mismo nivel de hidratación? De nuevo, no lo vamos a responder ahora. Al final de la presentación volveremos con estas preguntas. Antes de entrar en los temas de uniformidad, simplemente una idea conceptual que intentaremos plasmar en las siguientes diapositivas o gráficas. Si tenemos dos árboles del mismo tamaño y las regamos con el mismo volumen de agua, nosotros esperaríamos que estas dos plantas tuviesen el mismo estado hídrico. En otras palabras, que sus potenciales fuesen similares. Si tenemos una planta más pequeña y otra más grande, y las regamos los dos con el mismo volumen de agua, es evidente que esta planta va a tener un potencial muchísimo mayor, o sea, menos negativo que esta, con lo cual esta planta estará en un mejor estado hídrico. Para que se igualasen los potenciales hídricos, deberíamos reducir la cantidad de agua que aplicamos al árbol más pequeño. Es evidente que este ejercicio es fácil de hacer si solo tenemos dos árboles, pero la cuestión es esto cómo nos lo planteamos en una explotación comercial. Para ello, lo que hicimos fue ir a buscar referencias, por ejemplo, aquí una plantación de almendro, estos son 2,5 hectáreas de almendro de una finca muchísimo más grande, y en esta plantación evaluamos el tamaño de cada uno de sus árboles, la copa de árbol, y vimos que había un coeficiente de variación del 9%. ¿No? Se pueden apreciar por aquí árboles más pequeños, por aquí árboles más grandes, y ya está. Fuimos a otra parte de la plantación y vimos que había un coeficiente de variación del 14%. A otra parte de la plantación, este coeficiente de variación se disparaba al 22% y al final teníamos otra parte de la plantación con un coeficiente de variación del 28%. La cuestión es cómo manejo yo esta situación. No se trata de regar árbol por árbol, sino de agrupar en sectores. En cada uno de estos casos hicimos el ejercicio de ir agrupándolo en sectores de media hectárea. Eran 2,5 hectáreas cada uno de estos sectores y la mejora potencial que se espera sería la que ustedes ven aquí. A medida que nosotros mejoramos la uniformidad de cómo aplicamos el agua a cada sector, aunque sean pequeños, en función del coeficiente de variación, pues vemos que nuestros incrementos de ingresos netos esperados superan mucho. Ingresos netos quiere decir o aplicamos menos agua o tenemos más producción. Y la única diferencia entre curvas es el valor del agua o el precio de la almendra. Entonces aquí ustedes podrían hacer la simulación. Pero la uniformidad
es algo también muy importante y saber adecuarnos a esta uniformidad es básico. Y aquí tan solo hemos jugado con lo que digo aquí, ¿no? Con el tamaño del árbol y no con el tipo de suelo o con la uniformidad del sistema de riego. Aunque la uniformidad del sistema de riego nos puede pasar o nos puede introducir alguna variación que veremos más adelante. Pero aquí de nuevo, aquella pregunta simplemente para que vayan pensando. Cambiemos ahora de tema y pasemos a comentar la influencia de las estrategias de riego en nuestro cultivo. Como estrategia de riego, entendemos la distribución temporal del agua a nuestros cultivos y en su elaboración un componente primordial es conocer el déficit hídrico que es capaz de aceptar un cultivo a lo largo de la estación. Estrategias de riego, podemos tener estrategias de riego de demanda total, aquí vemos cuál sería la demanda evaporativa de un cultivo, por ejemplo, y nuestra estrategia de riego, si todo el año le damos todo, o toda la estación le damos todo lo que necesita, es lo que llamamos riego total. Aplicamos el 100% de sus necesidades a lo largo de la estación, ¿no? Si aplicamos, por ejemplo, una temporada en verano, solo una parte del agua que necesita, en realidad el agua que estaríamos aplicando es esta línea en azul y a esto le llamamos riego deficitario controlado. Luego veremos un poco estos temas. Y finalmente, por ejemplo, si sobre estas dos estrategias nosotros solo queremos aplicar un riego constante a lo largo del año, por lo que sea, es lo que llamamos riego deficitario estacionalmente sostenido, que sería, pues yo aplico a lo largo del año el 70% de la demanda y que se representaría en esta línea. Esta es el agua que aplicaría, la de la línea verde que ustedes ven aquí. En definitiva, aquí tenemos tres estrategias de riego: riego total, riego deficitario controlado, riego deficitario estacionalmente sostenido, o podríamos tener muchísimas otras, no, pero algunas otras. De todas formas, para definir estas estrategias, nosotros necesitamos un criterio. El primero es la sensibilidad estacional del cultivo al déficit hídrico. El segundo es cómo afecta la estrategia de riego al estado hídrico del cultivo. Y la tercera es la disponibilidad de agua para riego. Veamos un poco lo de la sensibilidad estacional y ahora lo analizaremos, por ejemplo, en algunos cultivos. En almendro. Este es el ciclo anual del almendro, no nos detendremos, sería cuestión de otra presentación casi esto solo, y simplemente veamos que las diferentes fases que están en oscuro son fases altamente sensibles al déficit hídrico. O sea, el almendro, todo lo que es este periodo inicial de aquí, primavera, inicios del verano, es muy sensible. Después de la cosecha vuelve a ser sensible y tiene este punto en verano donde es menos sensible. No es que no lo sea, es que es menos. Por lo tanto, aquí podríamos aplicar una estrategia de riego deficitario con este perfil. En el caso del durazno, ya conocen ustedes el crecimiento vegetativo en amarillo, el crecimiento del fruto en verde con sus tres fases, la primera, la segunda y la tercera, y vemos que la primera y la tercera fase son altamente sensibles al déficit hídrico y la segunda es aquella donde agronómicamente tiene mucho sentido aplicar restricción hídrica. Evidentemente, nuestro perfil de riego deficitario sería este. Y en el cerezo, exactamente lo mismo. Aquí tenemos antes de la cosecha, todas las fases son sensibles. Después de la cosecha también tenemos una fase sensible y aquí hay unos 2 meses y medio donde podríamos aplicar déficit y además agronómicamente tiene mucho sentido y es beneficioso. Por lo tanto, nuestro perfil de estrategia de riego sería este. De nuevo, en el caso de el indicador que utilizamos nosotros para medir hasta qué punto estas estrategias se ajustan a lo que nosotros queremos, es el potencial hídrico. Y además lo hacemos normalmente sobre gráficas sobre este estilo, donde ya tenemos marcados unas zonas, una zona de sobrehidratación en azul, una zona de confort hídrico en blanco, una zona de déficit moderado
en amarillo, en rojo una zona de déficit severo y una zona de defoliación o inicio potencial de la defoliación en gris. Veamos cómo nuestras estrategias se ajustan a este parámetro, a esta gráfica. Y vemos, por ejemplo, que la estrategia de riego total, en azul, pues perfectamente todo el verano, todo el año en la zona de confort hídrico, un poco en el de déficit moderado, pero vale, perfecto. Mientras que una estrategia de riego deficitario como esta, fíjense ustedes que tan solo entra en déficit en aquellos momentos dentro del periodo de riego deficitario, aquel que habíamos dicho que podíamos estresar nuestros árboles. Si vamos a una estrategia de riego deficitario con menos dotación de agua, vemos pues que la bajada es mucho más grande, pero que de nuevo nos mantenemos más o menos y que en esta parte de aquí y en esta de aquí intentamos que no esté muy estresado. Quizás este punto está un poco abajo porque está en déficit severo, pero bueno, rápidamente subió por arriba y ya está. El efecto de estas estrategias de riego que han visto ahora, por ejemplo, en producciones, vemos que el que tiene más agua tenía más producción, de media, esto es la media de entrada en producción, 2.200 kilos de grano por hectárea, y el de menos agua, menos producción, lo lógico. Lo bueno o lo interesante de esto es que el tamaño la producción se correlaciona muchísimo con el volumen de copa. Primero, para estos datos que hemos estado analizando ahora o también para otros estudios anteriores en estos puntos gris que se ven menos intensos en el fondo, ¿no? Pero siempre existe una relación, evidentemente los árboles más regados se sitúan en esta parte, copas de árbol más grande y producciones más grandes contra copas de árbol más pequeñas y producciones más pequeñas. Y también la eficiencia productiva. Antes hablábamos de eficiencia. Kilos de almendra por metro cúbico de agua. Miren ustedes, la eficiencia mayor que tenemos es en los tratamientos más regados. Esto es interesante en el almendro porque aquí no tan solo hemos visto la producción de un año, sino la producción de los 5 primeros años versus la producción media de los 5 primeros años versus toda la cantidad de agua utilizada para llegar en estas producciones en estos 5 años, ¿no? Pues ahí tenemos también unas eficiencias muy... con los mismos tratamientos. Mucha capacidad para... hemos visto hasta ahora. Algunas de las líneas temáticas que más nos pueden ayudar para conseguir este objetivo serían la teledetección, la sensórica, los modelos, el Internet de las cosas, el 5G, la gestión en la nube. Como hemos comentado, la gestión del riego es muy complicada, ¿no? Imaginemos que queremos aplicar una estrategia de riego deficitario controlado, utilizando, como siempre, nuestros potenciales, en una parcela de una variabilidad como esta. Aquí hay árboles de todos los tamaños y, por consiguiente, para tener una fotografía fiel del estado hídrico de la parcela, tendríamos que hacer un barrido intensivo de potenciales. Una posibilidad para hacer esta fotografía de todos los árboles es tener un equipo de personas motorizadas, como las que aquí ven, cada uno con su carrito y su
cámara de potencial hídrico, pero esto, como ustedes comprenderán, es prácticamente inviable. Nosotros hicimos algo parecido hace unos años en una viña uniformemente muy bien regada. Esta viña tiene una superficie de unas 12 hectáreas, pero además de estar uniformemente muy bien regada, había la impresión y la certeza de que había una gran variabilidad dentro de ella. Así que en el año 2006, como no teníamos otra forma de hacerlo, también equipamos nosotros diferentes equipos, cada uno en una pick-up, 4 personas, e hicimos un barrido de potenciales en toda la parcela, ¿no? Y de este barrido de potenciales nos salió esta fotografía que ven ustedes aquí. Una parcela que creíamos que era altamente uniforme, lo que nos encontrábamos era que si nuestro objetivo era tener la viña a menos 0,80 megapascales, había zonas con menos 1,23 megapascales, muchísimo más seco de lo que queríamos, y zonas con menos 0,7 megapascales, que era una sobrehidratación. Y ustedes ya saben la relevancia que tiene el estado hídrico en la calidad de la uva en unas bodegas donde se quiere hacer una calidad mínima. No teníamos otra forma de hacerlo, pero bueno, estábamos en el 2006 y hicimos esto. Posteriormente vinieron las plataformas aéreas, drones, aviones, satélites, con diferentes tipos de cámaras. Y esto nos permitió tener la fotografía exactamente de la misma parcela, estos 3 años después, en un vuelo con un dron y una cámara técnica. Y ven ustedes simplemente por diferencia de temperaturas, ya vemos aquellas zonas que estaban menos estresadas, de las que estaban más estresadas, aquí estarían más en este amarillo, ¿no? Por consiguiente, ya teníamos un buen indicador. La verdad es que, por ejemplo, donde se regaba por aspersión hay muchísimo más azul porque era más húmedo, y aquí también que se regaba por aspersión, ve que hay muchísimo más azul porque es más húmedo y las temperaturas son más bajas. En realidad, en una viña, y esto es otra representación, pues a medida que están más estresadas, pues sube más la temperatura, representado aquí en el color azul, o las temperaturas son más bajas porque hay un mejor estado hídrico, aquí representado en azul, ¿no? Esta información fue tan relevante que nos permitió gestionar el riego de unas 25 hectáreas de viña en sectores de 2 hectáreas cada uno de ellos, y podíamos diferenciar cuál era el potencial medio de cada hectárea, ¿no? Aquí vemos menos 0,6, aquí 1,4, evidentemente este hay que regarlo mucho y este hay que regarlo poco, y a partir de esto elaborar nuestras estrategias de riego. En rojo aquellos que hay que regar mucho, en azul los que no hay que regar porque se nos están pasando, y los verdes y los amarillos los regábamos en función de si era un periodo que queríamos mucho déficit o poco déficit, ¿no? Y aquí, pues como ven ustedes, eso aplicábamos diferentes cantidades de agua. También sirve la teledetección para mejorar la uniformidad de nuestros cultivos, que siempre al final tiene mucho que ver con la eficiencia de nuestro riego. Y ya para ir terminando, otra herramienta que tenemos para gestionar el riego son los sistemas supervisados automatizadamente, ¿no? Normalmente utilizamos sensores. Aquí ven un equipo instalando sensores. Estos sensores pueden estar en el campo, ubicados donde agronómicamente deberían estar ubicados, y nos facilitan información como esta. El problema de esta información aquí es que a veces es muy difícil de digerir. Y si tenemos que gestionar los sensores, la climatología, el estado hídrico de las plantas, bueno, es muy complejo, tedicioso, exige perseverancia y además muchísimo tiempo, ¿no? Lo que sí que podemos es muchísimo más eficiente si lo que podemos hacer es integrarlo en un sistema en que un software nos realice todo esto. Nuestros compañeros del IRTA
pues han estado trabajando esto conjuntamente con otros investigadores a todos los niveles y han desarrollado diferentes sistemas. Voy a comentarles muy rápidamente algunos de estos sistemas y sus propiedades, ¿no? La idea es que a través de Internet pues se puedan conectar los sensores con el controlador de riego y sobre todo con el usuario final. Tomar la información necesaria para diseñar todas las características de nuestras plantaciones, tener modelos que integren toda esta información y tomar decisiones, ¿no? ¿Cuándo regar? Cada día, cada 2 días, en qué momento y ya está. Y además aplicar estrategias como las que antes habíamos visto, ¿no? De riego completo, de riego de soporte, de riego deficitario controlado. La gestión de los sensores, además, si se hace de forma inteligente, nos puede dar diferentes tipos de información, mediciones erróneas, fallos de riego, presencia de lluvia, pero todo esto se necesita una sistematización del proceso. Y estos sistemas automáticos nos lo pueden hacer, nos pueden traer información meteorológica, ¿no? Ir a buscar la información meteorológica más próxima, asimilarla, integrarla y utilizarla, ¿no? Pueden utilizar sistemas de teledetección e integrarlos a nuestras parcelas, ¿no? Los mapas de riego y todo esto, tomar decisiones. Pueden tener, evidentemente, el control de las válvulas, y además de diferentes sistemas de riegos, ¿no? De riegos por irrigación, por aspersión, hidropónicos, por goteo, todo esto lo podemos integrar. Y además tienen en sus bases de datos y en sus modelos el conocimiento necesario para saber cómo responden los cultivos, cuáles son los momentos más sensibles de la planta, ¿no? Los momentos de los diferentes estadios de sensibilidad de las plantas. Y además nos lo supervisan todo y nos lo ponen a disposición del usuario final en menús que son fáciles, porque a nivel de semáforos son fáciles de entender, ¿no? Y esto ayuda muchísimo al productor. El productor delega al automatismo la gestión tediosa. La gestión estratégica es la que tiene que tomar él. ¿Cuánto agua voy a ubicar en esta plantación? ¿Cuánta agua voy a ubicar en otra? Pero una vez tomadas las decisiones, la parte tediosa que lo hagan los automatismos, ¿no? Y hasta aquí todo lo que yo quería comentarles hoy. Simplemente intentaría, de la forma de resumen, decirles: es importante el conocimiento, y para esto hemos desarrollado los 3 primeros puntos, y es muy importante tener herramientas que nos faciliten aplicar el conocimiento. Si no, es prácticamente imposible que nosotros podamos hacer una gestión eficiente del riego, porque como productores muchísimos otros problemas muchas veces tenemos. Y aquí las 2 preguntas finales. ¿Por qué las plantas necesitan agua? ¿Por qué regamos? ¿Lo han pensado? ¿Han pensado sobre cuál de estas 2 estrategias utilizar? Pues sigan pensando. No lo vamos a resolver aquí. Lo importante no es la solución que demos. Lo importante es cómo argumentamos nosotros nuestras respuestas. Les invito a que utilicen estas 2 preguntas para plantearse cómo regamos. Y ahora sí, muchas gracias por su atención.